Buenos días, chicos. Bueno, hoy les dejo esta clase grabada, ya que por razones de índole particular no voy a poder estar presente, pero se los subo para que lo tengan para luego estudiarlo. Bueno, hoy nos toca ver una bacteria muy importante que produce varias patologías importantes, sobre todo meningitis, para que la conozcamos y sepamos cómo manejar al paciente en esta situación. Bien. ¿Cuáles son los puntos importantes que tenemos que tener en cuenta en esta presentación? Es que vamos a tener sobre todo dos patógenos muy importantes, que son Neisseria meningitidis y Neisseria gonorrhoeae, que son los miembros de un mismo género, el género Neisseria, con algunas diferencias en cuanto a sus factores de patogenicidad y virulencia y a propiedades de crecimiento. Es importante que conozcan cómo se produce la transmisión de estas bacterias, cuáles son los factores de riesgo, cuáles son sus manifestaciones clínicas, cómo se realiza el diagnóstico en el laboratorio, cuál va a ser el tratamiento, la prevención y el rol de ustedes como enfermero frente a este tipo de pacientes. Bueno, vamos a comenzar explicando o que ustedes conozcan cómo es la clasificación taxonómica de esta bacteria, que pertenece al dominio bacteria. Recuerden que había tres dominios importantes. Bueno, dentro del dominio bacteria, del filo Proteobacteria y de la clase beta Proteobacteria, tenemos el orden Neisseriales con la familia Neisseriaceae, en la cual hay varios géneros que son Neisseria, Quinjela y Eikenella, que son las tres que producen patologías en el hombre, y Aliciella, Simonsiella y Conchiformivius, que producen patologías o se encuentran a nivel de mucosas de animales, sobre todo perros y gatos. ¿Cuáles son las especies dentro del género Neisseria? Las más importantes y patógenas para el hombre serían Neisseria meningitidis, que es la que ocasiona meningitis y septicemia, y Neisseria gonorrhoeae, que la vamos a estudiar cuando veamos enfermedades de transmisión sexual. Existen otras Neisserias que son no patógenas, como la lactámica, la zika, la sulflava y la cinerea, que forman parte de la microbiota habitual de mucosas del hombre. Bien, entonces, Neisseria gonorrhoeae y Neisseria meningitidis, que serían las dos más importantes, patógenas estrictas para el ser humano, y Eikenella corrodens y Quinjela quinjae, que colonizan mucosas de orofaringe, pero en algunas oportunidades pueden ser causantes de patologías. Es decir que, como vieron en teóricos anteriores, son bacterias oportunistas. Bien, ahí debajo les dejo un cuadro para que vean cada uno de estos microorganismos, cuál fue su origen histórico, por si a alguno le interesa investigarlo. Bueno, el género Neisseria tiene una morfología muy típica, son cocos gram negativos que se encuentran generalmente apareados de a dos y con sus lados enfrentados, es decir, parecen como granitos de café cuando uno lo ve. Esta es una fotografía electrónica coloreada en donde se puede apreciar esos granitos de café. Algunas cepas, sobre todo las más patógenas, las que producen meningitis y sepsis, son capsuladas. Tiene una envoltura celular con una membrana citoplasmática, también tiene fimbrias o pilis, que en el caso de Neisseria meningitidis no estarían relacionados con la virulencia de la cepa, pero sí en el caso de Neisseria gonorrhoeae. Y en la membrana externa tiene un
lipopolisacárido especial que se denomina lipo-oligosacárido, ya que tiene un antígeno, el antígeno está ausente, tiene unas cadenas más cortas, fosfolípidos de importancia inmunológica y también tiene proteínas de tipo porina. En cuanto a su metabolismo, es un aerobio o facultativo que utiliza la glucosa y la lactosa. En el caso de Neisseria meningitidis lo hacen por oxidación. Son catalasa positivo, oxidasa positivo y son susceptibles a la desecación, al enfriamiento y a los pH desfavorables. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, ya que cuando el médico toma la muestra por punción lumbar, no se debe de refrigerar, ya que Neisseria meningitidis se destruye. Entonces, es importante porque ustedes muchas veces van a tener que llevar la muestra al laboratorio y no puede ser refrigerada. Bien, ¿cuáles son los requerimientos nutricionales para compararlas entre las distintas Neisserias? Vamos a ver que las especies no patógenas, como vimos lactámica, osica o suflava, crecen en agar sangre sin ningún requerimiento entre 35 y 37 grados. Para el caso de las especies patógenas, que son Neisseria meningitidis y Neisseria gonorrhoeae, en el caso de Neisseria meningitidis tiene una capacidad bastante variable para desarrollar en agar sangre, pero si las muestras son estériles, como por ejemplo líquido cefalorraquídeo, sangre, líquido sinovial, van a desarrollar en agar chocolate común, van a crecer bien. En cambio, si son muestras contaminadas, como por ejemplo muestras de vías respiratorias superiores, necesitamos utilizar un medio de cultivo un poco más estricto, o sea, que produzcan inhibición de la microbiota acompañante, como es el agar Talder Martin, que es un agar chocolate con el agregado de antibióticos que me va a inhibir la microbiota acompañante. Para el caso de Neisseria gonorrhoeae, que luego lo vamos a volver a ver, necesita requerimientos más complejos para desarrollar, como cistina, como fuentes de energía, complementadas con aminoácidos, purinas, pirimidinas, vitaminas. Por lo tanto, es bastante más complicado el desarrollo de Neisseria gonorrhoeae. No crece en agar sangre común y crece en agar chocolate entre 35 y 37 grados con un 5% de dióxido de carbono. Bueno, así se verían en la coloración de Gram, la Neisseria, tanto la meningitis como la gonorrea, son diplococos gram negativos, catalasa oxidasa positivo, aerobio estricto, como les comenté en la diapositiva anterior, y de esta manera se ven las colonias en el agar chocolate. Son colonias mucosas, grisáceas, de 3 a 4 milímetros de diámetro. Bien, en cuanto a la patogénesis, bueno, Neisseria meningitidis primero tiene que colonizar las vías aéreas superiores, lo cual lo va a poder hacer ya que consta en su estructura con unos pilis que le van a permitir la adherencia. Luego va a producir una diseminación y va a pasar a producir lesiones metastásicas en piel, en meninges, en articulaciones, en ojos o hasta en pulmones. Puede producir una enfermedad febril leve o puede progresar hasta una enfermedad fulminante. O en casos más graves puede producir una meningococcemia con una erupción eritemato macular, pero es bastante poco frecuente. Va a producir petequias y luego equimosis, que son lesiones en piel, con un grado de trombocitopenia, de coagulación intravascular diseminada y shock con la muerte. Si sobrevive a este evento de meningococcemia, puede quedar como consecuencia una secuela de una sordera en el octavo par o lesiones del sistema nervioso central
con necrosis de grandes áreas de piel y de tejido. Bueno, esta sería la estructura de Neisseria meningitidis. Fíjense que tiene como todo gran negativo o como cualquier bacteria, como célula procariota, una membrana citoplasmática, un espacio periplásmico típico de las bacterias gram negativas y una membrana externa típico de las gram negativas con su lipo-oligosacárido, que sería un lipopolisacárido sin el antígeno O. Tiene los pilis, que le nombré, que son muy importantes para la adherencia y para colonizar las vías aéreas superiores. Tiene proteínas de membrana externas, que son las porinas, y todo eso va a formar parte de sus determinantes de superficie. Entonces, ¿cuáles son los determinantes de patogenicidad? Aquí llamamos determinantes de patogenicidad todas aquellas estructuras que tiene la bacteria que van a servirle para poder producir la patología y para poder evadir en algunos casos el sistema inmune y no ser reconocida. Lo más importante que posee Neisseria meningitidis es su cápsula, una cápsula polisacarídica que lo va a proteger de la fagocitosis. La endotoxina o lipoligosacárido que va a producir una necrosis del endotelio vascular, que le va a dar esa lesión típica de petequias y de púrpura. Por supuesto, va a producir una respuesta inflamatoria severa con shock séptico y daño. Posee los pilis tipo 4 que le van a dar adherencia al endotelio, proteínas de membrana externa, como les dije, que son las porinas, la por A y la por B, que van a facilitar la invasión de las células epiteliales, alterando el potencial de membrana y también evadiendo el sistema inmune, o sea que les va a permitir la internalización en la célula. También posee proteínas de unión al factor H. El factor H es un componente del complemento. Lo que hace Neisseria meningitidis es secuestrar ese factor H y así no poder ser atacado por el complemento. Y también capta hierro de la transferrina, de los grupos hemo de la sangre y de la lactoferrina, lo que le va a permitir sobrevivir en ambientes con capacidades limitadas de hierro. Y por último, para la colonización también es muy importante la IgA proteasa, es decir, que tiene una proteasa que lo que hace es disgregarme el anticuerpo IgA que se encuentra en mucosa y así poder colonizar. Bien, ¿cuál es la estructura antigénica de Neisseria meningitidis? Dijimos que tenía un polisacárido capsular que lo divide en 13 serotipos, que va A, B, C, D, H, I, K, L, X, Y, Z, W, 135 y 29E, que le dan especificidad inmunológica. De todos estos serotipos, los más frecuentes son el A, el B, el C, el X, el Y y el W. El A y el C son los que más comúnmente producen epidemia, el B se da en casos esporádicos, y las proteínas de membrana también lo dividen en clases que van desde la 1 a la 5 con propiedades inmunológicas. Estas proteínas somáticas me dan 20 serotipos distintos que están dados por estas 5 proteínas y un antígeno de carbohidrato. Bueno, en cuanto a la epidemiología, se aisló por primera vez en el año 1887 del líquido cefalorraquídeo y suele aislarse de oro y de nasofaringio de portadores asintomáticos. La transmisión se produce por contacto directo con secreciones respiratorias. Es decir, que cuando yo tengo un caso índice en la escuela, es muy probable que los contactos que estuvieron sentados en el banco contiguo al caso índice puedan contagiarse, igual que el entorno familiar. Entonces se transmite por secreciones respiratorias. No sobrevive fuera del organismo humano mucho tiempo
Y de los 13 serogrupos, como les comenté recién, las enfermedades están causadas principalmente por el A, el B, el C, el I y el W135. El B, el C y el Y predominan en los casos de meningitis y meningococcemia, o sea, una enfermedad más invasiva, enfermedad muy bien invasiva, y el I y el W135 lo encontramos más frecuentemente en lo que es neumonías meningocóccicas. Bueno, en este gráfico vemos la distribución de casos y las tasas, y vamos a ver que la mayor cantidad de casos se concentra en menores de 1 año. Los grupos A, B, C y W135 son responsables del 90% de las enfermedades meningocóccicas. Fíjense que los distintos grupos se encuentran distribuidos en distintos países, como por ejemplo el A, hay brotes en África, en Oriente Medio, el B en Cuba, en Sudamérica, hay mucho, el C es el prevalente en Sudamérica, pero luego de la vacunación ha variado bastante la distribución porcentual de estos serogrupos. Como pueden ustedes ver en este gráfico, en la actualidad, luego de la incorporación de la vacuna, los serogrupos más predominantes en la Argentina es el B y el doble B. Muy bien. ¿Cuáles son? Esto sería un resumen de los casos clínicos en cuanto a Neisseria meningitidis y a Neisseria gonorrhoeae. Fíjense que en el caso de Neisseria meningitidis, que es lo que estamos viendo ahora, produce meningitis, que es una inflamación de una de las capas del cerebro, que es la meninges, inflamación purulenta de meninges, que se asocia a cefalea, signos meningios, fiebre elevada, tasa de mortalidad excepto con tratamientos precoces. La meningococcemia, que es una infección diseminada, caracterizada por una trombosis de pequeños vasos sanguíneos y una afectación multiorgánica, en donde hay una unión de las pequeñas lesiones petequiales formando lesiones hemorrágicas de mayor tamaño, y también puede producir neumonías, que es una forma más leve de la enfermedad meningocóccica, que se caracteriza por una bronconeumonía en sujetos con enfermedad pulmonar de base, es decir, en asmáticos, pacientes con EPOC, todo ese tipo de pacientes. Y bueno, y luego se menciona algunas de las patologías que producen los demás especies, como la Eikenella corroens, que produce heridas por mordeduras de ser humano, es decir, cuando se pelean dos seres humanos y uno muerde al otro, como forma parte de la microbiota bucal, puede producir alguna patología. Endocarditis se lo ha aislado en caso de endocarditis subaguda, y la Klebsiella quinshae en endocarditis subaguda, igual que Eikenella corroens. En cuanto al diagnóstico de laboratorio, la toma de muestra la realiza el médico por punción lumbar, en donde acá ustedes como enfermeros seguramente van a colaborar en la asepsia y preparación del paciente antes que el médico realice la punción. Esa muestra, siempre que hay un caso de meningitis, se considera una urgencia microbiológica, por lo tanto, una vez que el médico toma la muestra, el transporte hacia el laboratorio debe realizarse rápidamente y se debe proteger de la desecación y del frío. Se realiza un examen macroscópico del líquido cefalorraquídeo, entonces un líquido cefalorraquídeo normal es transparente como cristal de roca. Un líquido cefalorraquídeo que está con meningitis bacteriana se va a ver turbio. Se hace un examen microscópico en fresco, en donde también vamos a ver un aumento de polimorfonucleares cuando se trata de una meningitis meningocóccica. Vamos a ver el coloreado, que es muy útil en líquido cefalorraquídeo. Vamos a ver los diplococos
gram negativos intra y extracelulares. Podemos hacer detección de antígeno que se puede hacer en el sobrenadante, porque una vez que nos llega el líquido cefalorraquídeo al laboratorio hacemos una centrifugación, trabajamos con el sedimento para hacer el examen en fresco y en coloreado, y con el sobrenadante podemos realizar pruebas de detección de antígenos, pero está en desuso porque da muchos falsos positivos. Luego realizamos el cultivo, vamos a utilizar como medio de cultivo el agar sangre y el agar chocolate, o el Taller Martín modificado, y la identificación de la colonia realizando pruebas de catalasa, de oxidasa y oxidación de carbohidratos como glucosa y maltosa. Bueno, en cuanto al tratamiento y a la prevención, se utilizan drogas como la penicilina, como la cefotaxima o la ceftriaxona, que son cefalosporinas de segunda y de tercera generación, y a los contactos cercanos del paciente se le hace una quimioprofilaxis con rifampicina o ciprofloxacina y ceftriaxona. Y por supuesto, importante, muy importante, existen vacunas con los serogrupos en circulación, que son el A, el C, el Y y el W135, vacunas a polisacáridos y vacunas conjugadas con polisacáridos y proteínas. Y existe también vacunas contra el serogrupo B, pero el polisacárido B tiene un débil poder inmunogénico, pero existe una vacuna también que no está en el calendario de vacunación, pero se le puede administrar a pacientes que tienen algún factor de riesgo, como bebés prematuros, por ejemplo. Bien, ¿cuál sería la estrategia de la vacunación? Existen dos esquemas diferentes según las etapas de la vida. Por ejemplo, en lactantes vamos a tener una primera dosis que la vamos a dar a los 3 meses de vida, una segunda dosis a los 5 meses de vida y un refuerzo a los 15 meses de vida. Esto me protege de la enfermedad al grupo etario más vulnerable, que son los menores de 1 año, y con mayor riesgo de enfermedad y muerte. Y me protege de las meningitis invasivas. Y existe una estrategia de vacunación en adolescentes con una única dosis a los 11 años, para que ofrece una disminución de transmisión de las bacterias, ya que por estudios científicos se ha comprobado que este grupo etario es el que es portador del asintomático de Neisseria meningitidis en vías aéreas superiores. Bien, en este gráfico se los coloqué para que vean el número de casos y la incidencia de meningitis invasiva, de enfermedad meningia invasiva entre el 2010 y el 2022. Fíjense cómo cuando se inicia el esquema de vacunación en el 2017, empezaron a disminuir francamente los números de casos. Acá en el 2020, 2021, recuerden que fue la pandemia, en donde hubo una disminución muy marcada del número de casos de meningitis, y luego en el 2022 ya empezaron otra vez a aumentar los casos. Esta sería la distribución porcentual de los serogrupos de Neisseria meningitidis aquí en la Argentina entre el 2010 y el 2022. Fíjense que los que predominan en el azul es el grupo B y el verde, que sería el W, que son los dos más predominantes. El C se encuentra en menor proporción. ¿Por qué? Debido a la vacunación, obviamente. Entonces, estas son las vacunas antimeningocócicas frente a los serogrupos A, C, W y Y que existen, la Nimenrix y la Menveo, en las distintas dosificaciones. Bueno, las otras especies de Neisseria, que tenemos Zika, mucosa, que son comensales en orofaringe, pueden producir meningitis, osteomielitis, endocarditis o infecciones broncopulmonales
sinusiales, otitis media o sinusitis, pero generalmente en inmunocomprometidos. Y bueno, hay Kigelia corroens y Klebsiella kingsii, que ya vimos recién que son comensales en orofaringe, pueden producir endocarditis o artritis séptica en niños y endocarditis en distintas edades. Bien, ¿cuáles son los cuidados del enfermero en estos casos de meningitis? O sea, necesitamos que el niño esté en una habitación tranquilo, aislado, obviamente. Ustedes van a ser los encargados de mantener el equilibrio hidroelectrolítico en estos pacientes. El niño debe estar tranquilo y aislado para prevenir la diseminación de esa meningitis. Tenemos que identificar cuáles fueron los contactos íntimos y los niños de alto riesgo para hacer una buena profilaxis en ese grupo etario. Y 24 a 48 horas aislado completamente para evitar contagios. Y los cuidados específicos para evitar la infección: hay que realizar un buen lavado de manos antes de realizar cualquier procedimiento con el paciente, evitar el contacto de los lactantes con personas con infecciones, usar tapabocas cuando sea necesario, enseñar a los padres y a los visitantes el lavado adecuado de las manos y el uso de bata. El papel de ustedes como enfermeros en el manejo de la meningitis: fíjense que tenemos que reconocer los signos clínicos, ¿sí? Vigilar a los signos vitales, la tensión arterial, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, ver la evolución de la enfermedad, intervenciones propuestas por el médico para mejorar la calidad de vida. Por ejemplo, si tenemos que administrarles corticoides para evitar el edema, o la administración de un antimicrobiano, la atención primaria de la salud, la inmunización de la población pediátrica, las vacunas, asistencial y administración. También vamos a hacer docencia con la población o investigación. Por lo tanto, para resumir, ¿cuál va a ser el papel de ustedes como enfermero? Es hacer una valoración inicial del paciente cuando ingresa, un monitoreo continuo, administración del tratamiento apropiado que el médico indique, el apoyo emocional tanto al paciente como a los familiares, y por supuesto la educación al paciente y a la familia en cuanto a la prevención de esta enfermedad. Bueno, espero que les haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo teórico. Muchas gracias.